Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Queridos amigos, seguidores de Pulse por Más, como siempre el gusto, el placer de saludarles. Aquí estamos en la comunidad de Segunda Línea Cerro Verde, Estadio Nelson Gregorio Gómez, para lo que va a ser este compromiso, fecha número 14 del campeonato de la Liga Deportiva Iribucuá de Fútbol. Así estamos arrancando esta cobertura deportiva. Hoy se enfrentan el equipo local, el Club Sport Cerro Verde, que recibe la visita del Sportivo Uyarendá. Así es que ya el saludo para toda la gente que están prendida a Pulses por Más. Aquí me acompaña ya Vicente Paniagua Ruiz. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Bienvenido a esta cobertura. Muy buenas tardes, querido compañero Blas Antonio Jiménez, y así también a los otros compañeros que ya están acompañándonos desde cerca una vez más para esta cobertura a través de Pulse Sport Más. Todo listo, ya presto, eminente el comienzo de este partido aquí en la cancha del Club Cerro Verde, donde hoy recibe entonces la visita del Sportivo Uyarendá. Muy bien, muchas gracias Vicente Paniagua. Ya está los muchachos de Pulse por Más también aquí instalado en uno de los costados justamente del escenario deportivo, y esto ya está a punto de arrancar. Señoras, señores, vamos a ver. Bienvenido fútbol, bienvenido Liga Deportiva Iribucuá de Fútbol. Aquí tiene la pelota el representativo visitante, el cuadro del Sportivo Uyarendá con Arturo Mendoza. Recupera aquí Britos, profundiza el pase, pero el pase no estuvo bueno. Prieto cubrió ese balón para el portero Johnny Cabrera. Ya voy saludando también a Pablo Acuña. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Blas Antonio Jiménez. Muchas gracias a toda la gente que están ya viendo la transmisión, y por supuesto nosotros agradecemos a nuestro presentador exclusivo, que es Fran Sport, indumentaria deportiva para toda la zona de Iribucuá, Yacecaña. Muchísimas gracias también a los auspiciantes que ya están. Tengo acá la lista. Voy agradeciendo rápidamente a Acus Bodega, Vidrería 33.3, Wallycar, Watch, Lisandra Saracho, el abogado Fernando Gómez, Autorepuesto Tito, Comercial Santa Elena, las hermanas Vázquez, Despensa Maida Milagros, también con nosotros en la tarde de hoy. Perfecto, muchas gracias. Aquí avanza el representativo local, la buena marca por parte del elenco local, en este caso. Aquí el árbitro que pita la infracción. Habrá tiro libre, dice que hubo falta en ataque, y es momento de conocer la formación de uno y otro equipo con Vicente Paniagua. A ver cómo sale a la cancha el equipo local, el representativo del Club Sport Cerro Verde. Con mucho gusto, el arquero, que sería Antonio Collantes, con la número 20, Abel Saracho, con la número 4, César Zamudio, con la número 8, Francisco Collante, con la número 3, Luis Gómez, con la número 15, Miguel Enciso, con la número 7, Alcides Collante, con la número 17, Iván Santa Cruz, con la número 6, Miguel González, con la número 10, Fabio Britos, con la número 9, mejor dicho, Neri Benítez, que dirige el DT, el director técnico, el profesor Marco Acosta. A ver cómo juega el equipo de Gustavo Miranda en la voz de Vicente Paniagua. Con mucho gusto, el arquero, que sería Johnny Cabrera, con la número 12, con la número 14, Jorge Luis Martínez, con la número 11, Augusto Barrios, con la número 3, Diego Prieto, con la número 4, Daniel Dos Santos, que hoy debuta también con la casaca albirroja, Blas Antonio, con la número 10, Arturo Mendoza, con la número 8, César Benítez, con la número 15, Julio César Pereira, con la número 17, Arnaldo González, que también hoy debuta con la camiseta albirroja, con la número 7, Robert Ramírez, y con la número 9, Pablo de Sousa, que dirige el DT Gustavo Miranda. Perfecto, muchas gracias Vicente Paniagua. Habrá pelota para el conjunto visitante, para el Club Esportivo Uyarendá. Aquí el servicio manual que ya se cumple. Pelota para Benítez, intenta la conexión con Dos Santos. Aquí la marca por parte del jugador número 20 del equipo de Cerro Verde. Intenta salir Saracho en este caso. Aquí presiona bien el equipo visitante, intenta ir hacia adelante, falta, dice el juez. Habrá tiro libre, corresponde para el conjunto de Cerro Verde, y es momento también de conocer los designados, los jueces en este compromiso. Vicente Paniagua. Sí, señor, con mucho gusto. El árbitro principal, el señor José González. El asistente 1 es Blas Barbosa, y el asistente 2 es Joaquín Verón. Aquí avanza Cerro Verde, bien en la marca, aparece Martínez, se apoya con el zaguero central Barrios, esta que despeja el rebote, queda para el jugador Mendoza. Intenta salir con Dos Santos, presiona aquí la gente de Cerro Verde, aquí tiene el esférico, va hacia adelante, atención con esta, ahora sí, ya se repone, empujó, dice el árbitro. Bueno, aquí
Corresponde tiro libre, peligroso para Cerro Verde. Y me parece que no fue falta, porque primeramente Gómez protegía nomás esa pelota y dejaba pasar esa ocasión. Entonces el árbitro vio que habría un brazo de levantado ahí, me parece, entre codo, tras esa jugador que se metía ahí en el área del arquerito Cabrera, y es falta. Peligrosísimo tiro libre que tiene a su favor el conjunto de Cerro Verde. Sí, bueno, habrá tiro libre para Cerro Verde. Atención, señoras, señores, preocupado Johnny Cabrera acomodando la barrera. Hasta aquí son 4 hombres, digo bien, que integra en la retaguardia como barrera. Tiro libre para el representativo local. Frente a la pelota se encuentra Abel Saracho, también el número 4, Zamudio. Atención, Zamudio que le pega en la barrera. El rebote queda para la gente de Cerro Verde de vuelta, que va presionando también. Intenta sacar la defensa ahora Arturo Mendoza. Va a complementar González con golpe de cabeza. El rebote queda para Collante. Este es el número 4 en este caso, el jugador Zamudio. Ahora sí se conecta con Collante. Intenta el centro. La defensa que ya intenta sacar. Ahí está Dos Santos. Collante le presiona. Ahí intenta también, en este caso, engañar al árbitro para que sea falta. El árbitro dice no pasó nada. Aquí sale con De Sousa. Va Pablo De Sousa hacia costado izquierdo. Avanza Villarendá. Peligro de gol. Atención con esta De Sousa. Intentó la conexión aquí con Benítez. Y bueno, aquí dice que hubo offside. Offside, dice el juez. Bueno, va a ser salida para Cerro Verde. Bueno, aquí me parece que entraba ligeramente, entonces que volvía de la posición de Sousa después de ese buena conexión, otra vez que robaba la posición ante Saracho, y después este que volvía y el asistente uno que lo observa así, Barbosa, es salida que corresponde a Cerro Verde. A ver quiénes integran la banca del conjunto visitante, el Sportivo Granda Vicente Paniagua. Sí, señor, con mucho gusto. El número 18, Lucas Silguero. Para el número 2 es Eliezer Morales, Álvaro Legal y Richard Báez. Avanza Villarendá con De Sousa, pierna zurda, se le levantó el remate, aquí llegó peligrosamente el conjunto albirrojo. De Sousa estuvo cerca del primero. Sí, señor, buena habilitación de Ramírez en este caso, que era buscar el segundo palo, y De Sousa que aparecía entonces ganándole la posición a la defensa de Cerro Verde, que se le complica en esta ocasión, le pega a esto que se fue arriba del travesaño. Tuvo buenas ocasiones de llegar en este primeras ocasiones del Deportivo Brenda. Otra vez De Sousa baja, estaba intenta la conexión con González. A ver, hubo mano, dice el juez entonces aquí. Pelota que ya saca la gente de Cerro Verde. De rebote queda para Martínez. Martínez se apoya ahí con el jugador Ramírez. Esta que cubre el balón, el esférico. Ahora se conecta con Benítez. Villarendá y la posición del balón. Va hacia adelante Benítez. Intenta jugar con Pereira. Pelota para él. Va insistiendo el equipo de Villarendá. Collante la marca. Sigue Pereira. Cubre el esférico. Avanza el conjunto visitante. Viene la marca. Aquí aparece el jugador Zamudio. Sale hacia adelante también. Intercepta la pelota el jugador de Villarendá. Queda para Mendoza. Mendoza se conecta, digo bien, con el jugador número 4, albirrojo, es Daniel Dos Santos. No pudo dominar ese esférico, por eso va a ser salida para Cerro Verde. Sí, señor, y aquí buena habilitación otra vez de Mendoza, que le veía entonces adelantándose por ahí a Dos Santos, que no pudo conectar, que no pudo bajar bien esa pelota para poder llevar ahí. Entonces, una buena conexión otra vez entre Mendoza y De Sousa. Saludos a toda la gente, a toda la cordialidad desde diferentes puntos. Están observando el partido, compartiendo con nosotros. Así que le mandamos un saludo para todos. Aquí sale el equipo de Villarendá con Johnny Cabrera. Cabrera para Martínez. Martínez juega hacia adelante, pelota para De Sousa. El centro delantero albirrojo se conecta aquí con Ramírez. Atención, peligro de gol. Está Ramírez. Se le levantó. Creo que aquí, en este caso, era cuestión de habilitar a De Sousa. Buscó su gol aquí Ramírez y desaprovechó otra oportunidad el equipo albirrojo. Sí. Ramírez totalmente tenía que buscar a los compañeros que ingresaban por ahí tranquilamente, cerrando la posición de Sousa. Y por el otro lado, Pereira también, que pedía a gritos esa pelota para que pueda cerrar la posición. Y Ramírez, que quiso buscar su gol también con la camiseta roja, por supuesto, abriendo el marcador, y se le fue abriendo esa pelota arriba, entonces lejos del arquero del conjunto de Cerro Verde. Mendoza tiene la salida para el equipo albirrojo. El rebote queda otra vez para Arturo Mendoza. Este juega con Martínez. La devolución para Arturo. Villarendá y la posición del balón. Saca largo. Pelota
que queda para De Souza. Va teniendo el equipo albirrojo ahora con el jugador González. González para Ramírez. Hacia el costado derecho, avanza Vigarendá, le pega hacia el arco. Bloquea el número 7, el jugador Alcides Collante. Collante ya saca, ya presiona a Vigarendá y recupera el balón. Aquí intenta el jugador Martínez. Martínez gira y juega hacia atrás. El balón que filtra, pero bueno, en esta oportunidad no hubo precisión en ese pase. Ya queda en poder del guardameta Antonio Collante. Ahí está el arquero sacando largo. Mendoza que baja con golpe de cabeza. Ahí está Arturo. El balón para el jugador Dos Santos. Ahí está Dos Santos, juega con Pereira. La devolución para Dos Santos. Ya está la marca del jugador Collante aquí. El número 4 que avanza también es Zamudio. Va Zamudio, ya pierde. Recupera Mendoza. El balón para Dos Santos. Ahora Benítez. Benítez se apoya mucho más atrás con el jugador número 3, es Diego Prieto. Prieto abre las canchas al costado derecho. Ahí aparece Martínez. Martínez juega ahora. Augusto Barrio, pelotazo largo. Atención porque aparece González dentro del área. Va González, atención con esta jugada, 2 en la marca. A ver, el árbitro dice que hubo falta en ataque. Una carga por parte de González. Habrá salida para Cerro Verde. Sí, señor, buena conexión. Aquí Barrios buscando al número 9 que se lo veía adelantado ahí y era entre los brazos también de Iván Santa Cruz que se le apoyaba el número 9, por eso el árbitro pita un falta en ataque, entonces que es a favor del Cerro Verde. Liga Deportiva Irucua de Fútbol. Aquí se enfrentan Cerro Verde y Arendá. Aquí intenta Collante, recupera Dos Santos, pelota para Pereira, Julio César y el balón. Este se apoya con Benítez, ahí está César. Ahora Dos Santos, va Daniel. Ahí está Daniel Britos en la marca. Se apoya justamente en Benítez. Avanza Benítez. Ahí está el pase filtrado para Ramírez. El juez dice que está adelantado en línea número 2, Vicente Paniagua. Aquí no sé si se equivocó el árbitro, o mejor dicho, la línea 1, porque primeramente Benítez, que lo veía totalmente habilitado Ramírez, y entonces eso que se confunde también la línea 1 de levantar el banderín. Aquí buena ocasión de llegada otra vez por parte del jugador Benítez, que tiene un buen pie para la habilitación. A ver, el nombre del línea, el línea número 1, Vicente Paniagua, después de este avance, porque avanza Vigarendá de vuelta. Ahí está la carga, centro por arriba, atención porque aparece Martínez. Martínez comete falta, dice el juez. Aparece aquí el lateral derecho. Bueno, comete falta en ataque, va a ser salida. A ver el nombre del línea, en este caso. Blas Barbosa es la línea 1. ¿Y el línea número 2? Es Joaquín Verón. Perfecto. Gracias, Vicente Paniagua. Va a sacar el jugador de Cerro Verde con ese pelotazo largo. Aquí no pudo sacar, entonces queda para Johnny Cabrera, el guardameta albirrojo que va a jugar. Ahí pone pausa también. Cabrera ya sale jugando. El balón para Martínez. José Luis Martínez, o Jorge Luis en este caso. Aquí aparece el equipo de Cerro Verde también en zona ofensiva. Avanza hacia el costado zurdo. Parece ahí Collante, está por ahí Gómez también. Pelota que sale a un costado, habrá lateral, corresponde para el equipo visitante hacia costado derecho. En su defensa todavía corresponde para el equipo de Vigarendá. Muchos saludos a toda la gente que están viendo también desde su casa a través de Pulse Sport Más Seguro, aquí, ahí poniendo también en su televisor, a través del celular también. Así que vayan otras salutaciones a toda la gente que está disfrutando esta transmisión en vivo a través de Pulse Sport Más, compañeros. Muy bien, agradecemos a Vidriería 33.3 del amigo Felipe Domínguez. Colocación de vidrios para tu local comercial o casa. Llámanos al 0971-568-014 para solicitar nuestros servicios de Vidriería 33.3. Viene, continúa el partido con el marcador en blanco, 0-0. Atención, está el primero. El defensor, señoras, señores, aquí quita prácticamente. Era Santa Cruz el que quitaba prácticamente desde la raya de sentencia y después hubo falta justamente de Santa Cruz. Habrá tiro libre, especie de córner corto. Corresponde para el equipo albirrojo que está buscando el primero. Qué buena habilitación otra vez de Benítez, que era buscando el debutante también, que hoy debuta con la camiseta albirroja, totalmente habilitado, que quería sorprender con el arquero, jugando esa pelota arriba y convenciéndole totalmente, y después que aparece Santa Cruz para poder salvar el arco entonces del Cerro Verde, que era el primero del conjunto del Deportivo Arendá.
Julio César Pereira dispuesta a tirar tiro libre para Arendá, señoras, señores. Atención, remata al arco. ¡Golazo! ¡Gol del Sportivo Arendá, señoras y señores! Lo hizo Julio César Pereira de pelota quieta. La táctica fija en esta oportunidad es el aliado albirrojo para el primero del partido. Y aquí en el escenario de Nelson Gregorio Gómez, el equipo visitante, el conjunto del Sportivo Arendá golpea primero. Lo hizo Julio César Pereira. Arendá 1, Cerro Verde 0. Qué buen remate de Julio César, que primeramente amagaba entonces de tirar centro y después que le convencía también de tirar directo al arco. Y qué buena pegada de Julio César. Entonces el segundo poste del arquero, imposible, era mirándole el arquerito de Cerro Verde. Entonces se aparece con el primer marcador Julio César, que Arendá está ganando 1-0 Blas Antonio. Por Pereira, Arendá 1, Cerro Verde 0. Aquí intenta salir jugando el cuadro de Cerro Verde con Alcides Collante. Le presiona aquí a Augusto Barrios. Continúa con el esférico el cuadro de Cerro Verde, que está herido. Sale a proponer, pero ya pierde la pelota en forma rápida. Aquí tiene la pelota Benítez. Benítez ahí dentro del círculo central. Profundiza el pase buscando a Pereira, el autor del golazo del tiro libre. Ahí está Pereira. Tiene y domina la pelota. Levanta al centro la carga para el equipo de Arendá. Resta quitando la defensa. Queda para el futbolista número 9. Es Benítez. Neri Benítez. Aquí juega con su compañero. Tiene Cerro Verde la posición del balón ahora. Va el jugador. En este caso el número 8 es Francisco Collante. Aparece el número 20, el jugador Saracho. Presionado, ya le roba Arendá con De Sousa. Peligro de gol. Atención de Sousa, que cerca pasó el remate cruzado. Otra vez Arendá, digo bien, avisando que quiere el segundo Vicente Paniagua. Tiene mucha la pelota ahí en el medio campo, robando una vez más Ramírez, que le habilita a de Sousa, que llevaba ahí de taquito la pelota. Entonces cerrando, zafándose una marca y después que abre un remate, entonces que era el primer palo y que se le abría mucho. Y era otra vez una buena llegada que tuvo el conjunto albirrojo, que está avisando que quiere el segundo, Blas Antonio. Agradecemos a Despensa Maida Milagros, la señora Marialina Alcaraz, Despensa en general, en el cruce mismo de la calle San Vicente, Despensa Maida Milagros. Tiene la pelota otra vez el equipo visitante, el representativo del Club Deportivo Arendá hacia el costado derecho. El anticipo fue de Collante. Alcides, que lanza el pelotazo buscando a Benítez. Va Cerro Verde, busca el empate. El arquero sale en segunda instancia, sí, se queda con el balón. El guardameta albirrojo, Johnny Cabrera. Señor, claro que sí, el seguro arquerito que tenemos, por supuesto que es Johnny Cabrera, atrapa esa pelota. Entonces, para la tranquilidad defensiva se le metía también Collantes ahí a Prietos, y después, zafándose de la marca, entonces aparece el arquero atrapando esa pelota. Aquí intentó el jugador Ramírez, se le fue ese balón, va a ser salida para el guardameta Antonio Collante, el arquero del equipo local del Club Sport Cerro Verde. Collante va a sacar largo seguramente, ya juega en forma corta, pelota para el otro Collante. Este es Alcides, el número 4, lateral zurdo. Este se apoya justamente con el jugador Miguel González. Miguel otra vez con Collante, Alcides presionado. Alcides intenta salir jugando, termina ganando el servicio manual, va a ser para el equipo de Cerro Verde. Alcides Collante juega, pelota para el número 15, es Enciso. Enciso se apoya con Benítez, va Neri, ya está la marca de Augusto Barrios. El balón que queda otra vez en poder del jugador de Cerro Verde, con el jugador Saracho. Este habilita el jugador Collante, va Francisco, va intentando Benítez, se cae Benítez. Mano, dice el juez, mano en ataque. Va a ser tiro libre en su salida para Arendá. Y aquí de robar la pelota y después que comete mano. Este jugador, el número 2, está siendo muy picante también en hora de atacar. Y aquí se le fue la mano entonces de este jugador, que va a hacer servicio entonces de tiro libre a favor del Deportivo Arendá. Bueno, agradecemos al abogado Fernando Gómez Paniagua, asesoría generalizada, contacto al 0975-581-033, abogado Fernando Gómez Paniagua. Agradecemos también a Autorepuesto Tito, del amigo Víctor Carvajal, repuesto para todas las líneas de vehículos en nuestro local en calle San Isidro del Norte, o escribinos al 0971-700-850, también hacemos entrega a domicilio.
Agradecemos por último también a Comercial Santa Elena. Si estás buscando artículos de ferretería, materiales, construcción, carnicería y despensa completo, te esperamos sobre la ruta principal de Villarenda, Comercial Santa Elena. Bien, señoras, señores, a ver cuántos minutos de juego de este compromiso. Ya tenemos 18 minutos, Vicente Paniagua, es decir, ya superamos el primer cuarto de hora. Villarenda está ganando 1-0. Sí, señor, 16 minutos que se juega ya, 18 mejor dicho, de esta primera etapa y el marcador 0 para Cerro Verde y 1 para el Sportivo Villarenda. Aquí tiene Pereira la pelota, el autor del gol. Pereira adelanta el esférico para su compañero que aparece destapado. Y en esta oportunidad se proyecta otra vez el jugador Pereira. Está de Sousa. Pierna zurda del 9, que en esta oportunidad otra vez busca su gol. Y bueno, hasta aquí no pudo ser para de Sousa. Buscó su gol el 9. Esta vez pasó cerca de vuelta Vicente Paniagua. Sí, señor. Y aquí buena conexión entre Dos Santos y Pereira buscando la pared. Y ya lo consigue otra vez Pereira cerrando muy bien la posición, que se lo ve adelantado ahí a de Sousa en este caso. Y casi fue gol, casi fue segundo del Sportivo Villarenda. César Pereira, cambio de frente, buscando a Ramírez. Bueno, alzó exageradamente las piernas aquí, o utilizó el jugador de Villarenda. Ramírez, la falta fue en perjuicio de Alcides Collante. Habrá tiro libre para el equipo de Cerro Verde. Aquí me parece que hay una falta en perjuicio de la defensa también, que saltaba ahí, producía un choque también. Era Collantes, el número 7, que ganaba la posición, y después de Sousa, que le comete una falta que va a ser tiro libre, que va a tener a su favor el conjunto de Cerro Verde. Saracho ya carga, pelotazo largo. Aquí le devuelve el número 3 Albirrojo. Es el jugador Prieto. Aquí el balón que carga de vuelta a Villarenda. Sale muy bien aquí la marca y la presión de vuelta de Ramírez. El esférico deja para González. Ahí está el debutante Albirrojo. Ahora de Sousa. El 9 que baja. Cubre la pelota y juega hacia el costado derecho. Está Martínez. Se animó también Martínez, a pesar de la jugada ya no valía, porque el asistente levantó el banderín. Sí, señor, y aquí una buena conexión otra vez de Sousa, buscando a Martínez también, que le gritaba en esta ocasión, adelantándose un poquito el lateral derecho, Luis Martínez, que quería también buscar el arco, y la línea 1 que dice que ya estaba inhabilitado Martínez. Habrá salida, ahí ya sale justamente el guardameta Antonio Collante. Golpe de cabeza defensivo. A ver, falta, dice el juez, que está cobrando toda Vicente Paniagua. Sí, señor, esta vez no perdona también. Saltaba Prieto, que buscaba también de conectar, lo consigue sacar entonces, pero después dice el árbitro que empujaba al atacante también de Cerro Verde, y que tiene ahora tiro libre a su favor el conjunto de Cerro Verde. Tiro libre para Cerro Verde. Por esta vía Villarenda encontró el tanto de la apertura. A ver, frente a la pelota se encuentra Abel Saracho. Autorice ya el juez. Saracho, centro por arriba, atención, peina el defensor, seguro el arquero Albirrojo. Johnny Cabrera se queda con ese balón. Sí, señor, y aquí otra vez, muy buena conexión, otra vez de cabeza y tratándose de avivar Cabrera, entonces con la pelota, tranquilamente saltando a sostener para la tranquilidad defensiva del conjunto albirrojo. Bueno, agradecemos también a Magalí Novedades, te espera con las prendas de vestir para todas las edades con el mejor precio de la zona. Prende de vestir completito para todas las edades en Magalí Novedades, paso del Colegio Nacional Villarenda. Agradecimiento también a la licenciada Sunila Báez desde España, está viendo el partido y también apoyando el trabajo de Pulse Sport Más. Muchas gracias a la licenciada Suni Báez desde España. Campeonato Liga Deportiva Iribucuá de fútbol, fecha 14, se juega en el estadio Gregorio Gómez. En la comunidad segundalina está el empate. Pateó más que el aire en vez de la pelota aquí el 9 del equipo local. La tuvo Neri Benítez. Aquí también perdonó el equipo de Cerro Verde. Bueno, después del error de lateral izquierdo que tiene el debutante también, Dos Santos me parece que erraba la posición, y después ese cierre que lo tuvo el número 9, que la bajaba muy bien, Neri Benítez, y después se apuró, creo que en hora de ejecutar, y se le abrió mucho ese remate que se fue arriba, lo tuvo, la más clara también que tuvo Cerro Verde de poder empatar la Santos. Hacia el costado izquierdo avanza el equipo de Cerro Verde, va con todo en busca del empate, el remate al arco, Johnny Cabrera en 2 tiempos, ahora se queda con el balón. Bueno,
Aquí se despierta también el equipo local en busca del empate. Sí, señor, y estaba buscando y estaba avisando, hace rato ya tuvo uno y después otra vez que buscaba en el arco, entonces ya aparecía también el arquero Johnny Cabrera, tranquilamente en 2 ocasiones, arreglando ese remate que tuvo Cerro Verde. Va Enciso, este es Collante, levanta el centro, pelota que baja Abel. Anticipo fue del jugador Albirrojo. El rebote queda otra vez para Britos. Descarga hacia el costado izquierdo para Enciso. Corre Enciso, no alcanza la pelota. Ya sale a un costado, habrá lateral para el equipo albirrojo. Este es Martínez. Golpe de cabeza defensivo. De vuelta se repite la acción. Va a ser lateral para el equipo albirrojo. Se va lentamente para cumplir Jorge Luis Martínez. Ya se encarga de este servicio manual. Ya juega con Benítez. Pierde César. La pelota para Abel Saracho. Saracho para Cerro Verde. Sufre la falta Saracho. Va a ser tiro libre cerca de la raya de la mitad del campo de juego. Hacia campo. En este caso hacia su campo. Todavía corresponde para el cuadro de Cerro Verde. Que de a poco adelanta un poquito más su línea y empieza a presionar un poco más también Vicente Paniagua. Sí, señor, y es lo que está proponiendo ahora Cerro Verde, de adelantar un poco más la línea para poder contragolpear por lo menos y avanzar hacia lo costado, y lo está consiguiendo muy bien el conjunto de Cerro Verde, que hasta aquí está haciendo más intenso en horas de atacar. Aquí intenta salir jugando Villarenda y lo consigue con el jugador González. González deja para Benítez. Ahí está Benítez. Intentó filtrar el pase para De Sousa. Este no entendió la jugada, no picó el 9. Por eso ya va a salir la defensa de Cerro Verde. Ya queda para el jugador. Este es Pereira. Pereira juega con el jugador número 4, Albirrojo, Daniel Dos Santos. Dos Santos para Pereira, de vuelta para Daniel Dos Santos. Centro, atención para quién, sobra la pelota, pero todavía no pasa el peligro porque aquí Ramírez aparece, deja para González. Está González, el arquero monumental, tapada por parte del guardameta Collante. Por eso el partido continúa 1-0. Excelente la respuesta del portero de Cerro Verde. Qué buena pegada otra vez. Esa pelota que se le abría mucho a Dos Santos, que pasaba en el segundo palo entonces, y después Ramírez que le habilita y que espera el debutante albirrojo, también uno que es Arnaldo, que el remate y el arquero. Muy buena respuesta del arquerito Collante, que era el segundo del Deportivo Brenda. Corner, Arturo Mendoza, al centro está el segundo. Cabezazo de González, rebotó en el defensor y bueno, pasó cerquita del caño derecho por parte del arquero Collante y otra vez se repite la acción. Va a ser de vuelta córner para Villarenda. Otra vez González, que está buscando ya su primer gol entonces con la camiseta albirroja y esta vez saltando tras el buen centro que tiene entonces Mendoza, que no llegó a conectar más fuerte, entonces era abajo. Y va a tener otro córner a su favor el Sportivo Brenda Blas Antonio. Córner, punta izquierda, de vuelta Arturo Mendoza, levanta el brazo derecho y juega en forma corta, jugada preparada, ahí está, jugada preestablecida, ahí está Arturo, a ver qué hace, deja para Pereira al centro, bueno, muy pasado, una jugada del laboratorio. No salió por lo menos a la perfección, pero intentó algo diferente el equipo albirrojo en esta oportunidad. Señor, y era buscar el buscapié, como se dice ahí, entre Pereira y Mendoza, que se abrió mucho ese remate de Pereira, que era buscar ahí centros entre De Sousa también y González que pedían. Entonces se fue muy abierto ese centro, que termina siendo del arquero para el Cerro Verde. Ya 27 minutos de esta primera etapa, cerca de media hora de juego. Sportivo Villarenda en su visita lo está ganando al equipo local, al conjunto del Club Sport Cerro Verde. La diferencia es mínima. El gol lo hizo el jugador Julio César Pereira, con el cual está ganando 1-0. Bueno, agradecemos nosotros a Bodega Acus Bodega, bebidas bien heladas en general, además de las comidas rápidas que también tienen en Acus Bodega. Te esperamos enfrente mismo de la cancha del Club Esportivo Villarenda. Agradecemos al licenciado Freddy Acuña en Acus Bodega. Avanza Villarenda de vuelta, va De Sousa, habilitado o no. Bueno, ya banderina arriba. Picaba totalmente solo De Sousa, pero el asistente dice que estaba adelantado Vicente Paniagua. Estaba como 3-4 jugadores ahí en posición prohibida, que miraba fijamente. Entonces, la línea 1 Barbosa, que dice que va a hacer salida, que va a corresponder a...
Ya tiene la pelota Benítez. Benítez para Arendá. Ya juega con De Souza. Va De Souza. Deja otra vez para Benítez. La conexión. Esta vez. Atención. Va para el segundo. Estaba habilitado. Señoras y señores. Aquí no pudo puntear el 17. González. Que estuvo cerca del segundo. Qué buen partido que está haciendo Benítez. Como es casual. Blas Antonio. Otra vez una buena habilitación para González. Que González, en vez de picar, que mira, fíjate también la línea 1, a ver si no levantaba el banderín, y después intentó otra vez avanzar, y era un poquito tarde ya de puntear esa pelota, o si no, era el segundo, y aparece otra vez el arquero también, que se andaba en esta ocasión Collante para Cerro Verde. Habrá lateral, corresponde para el cuadro de Cerro Verde. Arendá está ganando 1-0. El gol de Pereira, Julio César lo hizo de tiro libre. Bueno, saludo a la gente que están compartiendo con nosotros a través de su receptor. Lo está viendo el partido, así que saludo cordial para toda la gente hermosa que siempre acompaña a Pulses por Más. Aquí el servicio manual. Alcides Collante ya juega. Parece la marca aquí por parte del jugador Alberrojo. Termina en el piso Jorge Luis Martínez. Habrá tiro libre en su salida para el equipo de Arendá. Y por favor la banca, repetime por favor Vicente Paniagua, creo que un solo hombre integra la banca del equipo local y el equipo de Arendá, por favor. Sí, señor. El conjunto de Cerro Verde solamente tiene a su disposición solamente un jugador. Estamos hablando de Isidro Collantes. Mientras que por otro lado el Deportivo Arendá tiene a su favor el DT Gustavo Miranda, al número 18 Lucas Elguero, 2 Eliezer Morales, Álvaro Legal y a Richard Baez. 30 minutos de juego, 30 minutos de partido, media hora, señoras y señores. Aquí Arendá gana 1-0, lo hizo el gol el jugador Julio César Pereira. Aquí sale el equipo alberrojo, levanta la pelota Martínez. Queda para el autor del gol, Pereira, empalma con la pierna derecha, queda para el jugador Dos Santos. Ahí está Dos Santos, él filtra la pelota para De Souza, segundo en camino, segundo no pudo ser, definió mal otra vez el jugador De Souza, que la tuvo ya muchas oportunidades. Hasta aquí no está fino el número 9. Señoría, aquí perdona al Sportivo Arendá con De Souza totalmente habilitado otra vez, una buena habilitación de Dos Santos, esta vez tratando de darle primera la pelota y después que quiso rematar arriba otra vez, engañándole al arquero Collante, que se le fue un poco arriba la pelota, lejos, entonces que pertenecía salida para el conjunto de Cerro Verde. Bueno, sale el equipo de Arendá. A ver, el juez que dice, vamos a tener pausa. 1 minuto de hidratación otorga el árbitro del partido. Y este momento lo aprovechamos y también vendemos. Y después también escuchamos la opinión, opinión justamente de Vicente Paniagua de lo que está dejando este partido. Muy bien, nosotros agradecemos como siempre a nuestro presentador exclusivo. Estamos hablando de Fran Sport, prendas deportivas con el mejor precio en toda la zona de Iribucuay y Yacecañi. Está vistiendo a varios clubes. Fran Sport es nuestro presentador exclusivo de cada transmisión, así que muchísimas gracias a la empresa de Fran Sport. Muchísimas gracias también a Despensa Maida Milagros, desde el cruce San Vicente Arendá, apoyando nuestro trabajo en la tarde de hoy. La señora Marialina Alcaraz, Despensa en general, te espera en Despensa Maida Milagro. Agradecemos a las hermanas Vázquez, a Librada, Irene y Sonia, que están apoyando fuertemente el trabajo de Pulses por Más. Desde España están viendo el partido las hermanas Vázquez. Muchísimas gracias. Agradecemos también a Comercial Santa Elena, si está buscando artículos de ferretería, artículos, o en este caso materiales para la construcción de su obra, carnicería, despensa completo. Encontrás en Comercial Santa Elena sobre la calle principal de Arendá, Barrio Centro. Muchísimas gracias también a Autorepuesto Tito, al amigo Víctor Carvajal, repuestos para todas las líneas de vehículos. Te esperamos en nuestro local en San Isidro del Norte o escribinos al 0971-700-850. También estamos haciendo entrega a domicilio desde Autorepuesto Tito. Agradecemos también a Lisandra Saracho, que está apoyando nuestro trabajo en la tarde de hoy. Desde Asunción está viendo y dando su respaldo, por supuesto, al trabajo de Pulses por Más. Agradecemos también al abogado Fernando Gómez Paniagua, asesoría generalizada. Contacto al
581-033 con el abogado Fernando Gómez. Agradecemos también a Wally Card, lavado normal y premium, además mantenimientos de aire acondicionado con el amigo Osvaldo Silguero. Contacto al 0981-543-870. Te esperamos sobre la ruta 3 en Arendá. Se reanuda el juego tras esa pequeña pausa de hidratación. Vicente Paniagua, Arendá gana 1-0. El gol lo hizo Pereira y lo gana bien. Sí, señor, me parece que hasta este momento ese remate de Pereira, que fue el primero para el Deportivo Arendá, le vino muy bien también. Después, en otras ocasiones que el Cerro Verde también tuvo sus reacciones, posterior aún, que sigue avanzando ahora en este último momento, que ya tuvo también chance de ampliar el Deportivo Arendá, que alguno desperdiciaba en esta ocasión también, pero hasta este momento está haciendo más el conjunto de la visita, mientras que el Cerro Verde está buscando por lo menos intentar lidiar con el empate, pero hasta aquí, en este preciso momento, está haciendo más el conjunto albirrojo Blas Antonio. Intenta salir jugando el cuadro del Club Sport Cerro Verde, presionando ahí la zona ofensiva del equipo albirrojo. Va a ser lateral, corresponde para el cuadro local. Este es Alcide Collante. Ahí está Collante, el lanzamiento manual, cabezazo defensivo. Va de vuelta el equipo de Arendá queriendo recuperar y lo hace con el jugador de Sousa. Ahora Benítez filtra el pase para Pereira. Va Pereira a ver si se acomoda. Deja para atención el remate el número 4. Dos Santos tenía también su posibilidad. Esta vez también buscó su gol. Es decir que los jugadores albirrojo está buscando su gol. Vicente Paniagua. Sí, señor, y otro debutante también que encara muy bien ese marcador también, Pereira, y después que lo habilita muy bien. Tenía las piernas también de derecha que quita para buscar reventar el arco, entonces goleante, y se le fue abriendo el remate arriba del travesaño, que ahora es salida para el Cerro Verde. Bueno, ahí está el salto, el cabezazo queda en poder de Dos Santos. Dos Santos no sé si es zurdo. Vicente Paniagua creo que tiene dificultad justamente. Hace instante el centro con la pierna zurda fue defectuoso, y también el remate en esta oportunidad también fue bastante defectuoso. Por eso la pregunta si es zurdo o no. Sí, me parece que es más zurdo que derecho Blas Antonio, así es que por esa razón lo que le cuesta mucho cada pelota tirarle el centro. Bueno, aquí habilita a De Sousa, pica De Sousa, atención, la marca fue de Saracho. Ahí está Saracho, evita el córner, sí, lo consigue evitar, presiona De Sousa, pelota que sale afuera, habrá lateral en zona de ataque, corresponde para el equipo de Arendá. El marcador persiste 1-0 a favor de la visita. Este es Mendoza, baja Mendoza, el balón para su compañero de vuelta, para Mendoza. Aquí tiene Pereira, el autor del único tanto hasta aquí. Ahora Pablo de Sousa pierde. Aquí aparece Britos. Intenta salir jugando también el cuadro del representativo de Cerro Verde con Santa Cruz. Va Santa Cruz. Ya se apoya con el compañero, el jugador César. Aquí se cae el jugador, el número 8 es Collante, justamente, que termina en el piso sin falta. Recupera Arendá. Pelota para el jugador Ramírez. Va Ramírez, se frena, ahora pisa el esférico. Se apoya ahí con Benítez. Empieza a tocar un poco más también el equipo de Arendá. Este es Arturo Mendoza, filtra el pase para Dos Santos. Va Dos Santos, peligro de gol. Offside, dice el asistente. Totalmente anulada esta carga, Vicente. Sí, señor, y otra vez Dos Santos, que picaba en esta ocasión ya el que picaba ya en esa zona después de esa posición prohibida, y después otra vez el asistente 1 que levanta el banderín dice que es posición prohibida. Otra vez buena llegada que tuvo el Sportivo Arendá. Otra vez Pablo de Sousa habilita a Pereira, va Pereira, gana en velocidad, sigue Pereira, continúa con ese esférico, va Pereira, el remata al arco. Probó también aquí Pereira, busca el segundo tanto en su cosecha personal. Habrá salida para Cerro Verde. Sí, señor, y después una jugada individual de Pereira, que también entraba por ahí Ramírez totalmente habilitado, y es lo que le pide disculpa a sus compañeros, porque decidía él pegarle de una, entonces buscarle el segundo palo de Collantes, que se le abría ese remate entonces de Pereira. Tiene la pelota Benítez dentro del círculo central, descarga hacia el costado derecho donde aparece Augusto Barrio. Este es Barrios, el balón para Ramírez. Ahí está Robert.
Escapa de su marcador, continúa Robert con ese esférico, pisa, o pica en este caso, digo bien, el jugador Martínez, que aparece un poco más adelantado en esta oportunidad. Queda ya en la mano del portero Collante. Antonio Collante saca largo. Pelota que queda ahí en el círculo central. Lucha Britos, gana Britos. Deja para Benítez. Neri Benítez ya pierde la posición del balón. Recupera Villarenda con Benítez. Ahí está Benítez, César. Juega con el jugador número 4, es Daniel Dos Santos. Ahí está Daniel. Pelota para César Benítez. Se muestra otra vez Daniel. Pelota para Daniel. Ahí está Daniel. Se equivoca, pero después vuelve a recuperar. Va insistiendo el número 4. Gana la raya. Viene el centro por abajo. Atención para De Sousa. Ahí está De Sousa. Engancha. Ahí está el segundo. Viene en la defensa, que prácticamente le encimaron a De Sousa entre tres. Le quitaron la pelota a Vicente Paniagua. Sí, señor. Y otra vez una buena jugada de Dos Santos, que saca a uno entonces del marcador y después que lo habilita muy bien a De Sousa, que después se enredaba con la pelota, de poder pegarle entonces de una, y después una buena conexión del arquero también, que responde muy bien, Collantes en esa ocasión, para poder tranquilizar la defensa por lo menos del conjunto de Cerro Verde. Cerca ya de 40 minutos de esta primera etapa, continúa el marcador 1-0 a favor del cuadro visitante. El Club Deportivo Villarenda lo está ganando con el gol de este hombre que está teniendo ahí en la pantalla. Ahí caminando, corriendo con la pelota ahora, se frena, es Pereira, pelota para el jugador Benítez, va César, el balón que queda en poder ahora del jugador Ramírez, acomoda pierna zurda, al arquero, muy seguro también, aquí Antonio Collante se queda con ese balón. Aquí una buena conexión otra vez entre Benítez y Ramírez, después Ramírez que recibe esa buena conexión, que lo domina muy bien, después que le pega de derecha entonces, y Collante, fácil para él. Sostuvo ese remate entonces de Ramírez. Aquí llegó otra vez el conjunto deportivo Arandá, que avisa que quiere el segundo. Liga Deportiva Iribucó de Fútbol, Cerro Verde Arandá a través de Pulses por Más. Lo gana Arandá, aquí intenta buscar el empate el cuadro de Cerro Verde. Termina perdiendo el esférico. Ya aparece la marca aquí del jugador Julio César Pereira. Se apoya con Arturo Mendoza. Benítez ahora, ahí está César. Ahí está César Benítez, escapa de la marca. Mete el cambio de frente, parece Martínez, la marca de Collante, pica el número 7, viene el centro, pelota, media altura, saca Prieto, de rebote queda de vuelta para Cerro Verde que intenta, ahora sí, saca Daniel Dos Santos, pelotazo largo, va a quedar en poder del jugador del cuadro de Cerro Verde, Iván Santa Cruz. Santa Cruz juega, Santa Cruz para Miguel González, mucho más atrás para su portero que está obligado a jugar con los pies. Ya habilita al jugador Iván Santa Cruz. Va a salir jugando el cuadro de Cerro Verde. Santa Cruz divide las acciones. Mete el pelotazo largo. Sale aquí Prieto. Saca con la pierna zurda. Aquí queda otra vez para Santa Cruz. Va teniendo la pelota Santa Cruz. Gana el servicio manual. Va a ser para el cuadro de Cerro Verde. El partido continúa 1-0 Vicente Paniagua Ruiz. Sí, señor. Y el gol ese buen golazo que tuvo entonces el conjunto albirrojo era el jugador número 15, Julio César, entonces Pereira, que anotaba entonces, que de ahí el Deportivo Arandá está dominando prácticamente este partido del primer tiempo, que está ganando 1-0. Bueno, nosotros agradecemos otra vez a Comercial Santa Elena, te esperamos en el centro mismo de Arandá. Artículos de ferretería completito, también materiales de construcción, sección de carnicería, carne de primera calidad y también despensa completo. Sobre la ruta principal en Brandá, Barrio Centro, Comercial Santa Elena. Tiene la pelota Cerro Verde, va Cerro Verde, Collante que filtra el pase, no entendió la jugada Abel Saracho, por eso ya queda en las manos de Johnny Cabrera. Prepara la salida para el cuadro del representativo de Arandá, presiona Cerro Verde. Ahí está Augusto Barrios con alguna dificultad para sacar. Ahí le presionan, le roba la pelota, va a Cerro Verde. Ahora sí, Arturo Mendoza colaborando también en la zona defensiva. Juega con Benítez. Ahí grita justamente Miranda, da algunas orientaciones ahí a la defensa Vicente Paniagua. Sí, señor. Y eso es lo que grita también el DT albirroja a Barrios para que se pueda, para no complicarse de una, tiene que sacar la pelota y después
que lo pudo corregir, creo que ayudando, incorporándose ahí Mendoza para poder sacar de una, que ahora lo tiene y que lo vuelva a perder. De aquí hay una falta, me parece que hay un codo de por medio entre Ramírez, que está sentido ahí en el piso, el número 17. De a poco ya entramos a la recta final de esta primera etapa. Uyarendá está ganando 1-0. Momentáneamente interrumpidas las acciones. El árbitro cortó el juego para que pueda asistir, o en este caso, para que sea... Bueno, por lo menos le preguntó para que si es que va a precisar la sanidad. No, dice el jugador de Uyarendá, ya está de pie de vuelta. Y continúa el partido. El balón que queda en poder del jugador Martínez. Este saca para el jugador Britos. Britos mete el centro por arriba, saca la defensa, queda para Pereira. Va Pereira. Aquí les comete falta, pero el árbitro aplica ley de la ventaja. A ver, ¿qué pasó? Bueno, cortó después cuando Uyarendá estaba avanzando para el segundo, Vicente Paniagua. Increíble lo que hizo el árbitro principal, Blas Antonio, porque primeramente tenía la pelota y era mano a mano. El jugador, que me parece que era González, que eso es lo que protesta, porque era mano a mano con el arquero, que primeramente tuvo esa ocasión para poder parar la jugada. Después, otra vez que la pelota tenía ya González, se anima a decir que esta vez lo voy a parar y lo mira el jugador caído, en el sentido está el número 17. Me parece que es Santa Cruz de Cerro Verde, que está sentado ahí en el piso, que ahora recibe la sanidad. Pero un poco confundida las acciones que hizo el árbitro principal, en este caso Blas Antonio. Iván Santa Cruz es el hombre que estaba en el piso, ahora ya se va levantando el número 17 y nosotros ya llegamos al minuto 45. En este caso el minuto reglamentario, Vicente Paniagua. A partir de ahora se va a jugar minuto de recuperación. Sí, señor. Vamos a ver cuánto lo agrega entonces el árbitro, en este caso, de jugar los minutos de adiciones para para esta primera etapa, que se nos va de a poco, Blas Antonio. Bueno, finalmente el árbitro sacó amarilla para Iván Santa Cruz y ahí le invita también para que pueda abandonar el campo de juego porque fue atendido dentro de la misma. Vicente Paniagua sería el primer amonestado del partido. Sí, señor, primera. Bien, Iván Santa Cruz amonestado, casaca 17 del cuadro de Cerro Verde. Y bueno, el árbitro dice hasta aquí. Bueno, termina la primera etapa, un minuto de recuperación, a minuto 46 termina esta primera etapa, Vicente Paniagua. Sí, señor, y otra vez una desatención del árbitro, porque estaba atacando el conjunto deportivo Urandá, pero él no se quiso complicar en esta, entonces dice que es el final, que está ganando 1-0 el Deportivo Urandá tras ese golazo de Pereira de pelota parada que tuvo. Entonces imposible era para el arquero Collantes, abría el marcador. Entonces Julio César Pereira, que hasta aquí está ganando 1-0 el Deportivo Urandá. Un poco confundido Cerro Verde después de ese gol, creo que estaba dominando el conjunto Deportivo Urandá. Aparecía también reacciones algunas de Cerro Verde, que después también lo supo dominar hasta tuvo también posibilidad de poder ampliar el conjunto deportivo Urandá, que desaprovecha también algunas ocasiones. Bien por Benítez, el Deportivo Urandá, que siempre muestra cualidades que tiene este jugador. Estamos hablando del número 17 que viste la camiseta albirroja, entonces Benítez, que tiene hoy el cabello pintado de color azul, que siempre tenía blanca, pero ahora hoy claro que es azul, ¿verdad? Entonces, buen jugador que tiene en el medio campo ahí, que aparece muy bien. Hoy se muestra muy bien también Pablo de Sousa, que ya también está buscando intentar por lo menos ampliar la ventaja ya, con algunos goles también. Y poca participación aquí el debutante González, que tuvo también algunas ocasiones. Bien por el Deportivo Urandá y confundido Cerro Verde hasta aquí en este momento, que termina entonces ventaja del conjunto visitante, que está ganando 1-0, que el gol lo hizo Julio César Pereira. Bien, establecemos una pequeña pausa. En breve ya retornamos para la etapa de cierre.
Muy bien, ya estamos de vuelta para la segunda etapa de este partido, donde están jugando el Sport Cerro Verde local contra el Sportivo Arena. Por la fecha número 14 ya de la Liga Deportiva de Iribucuá, por supuesto falta un partido para que se culmine esta fase de clasificación, y será este miércoles donde se va a jugar entre el Sportivo Arena y el Sportivo Iribucuá. Ahí culmina todo entonces. En pantalla tenemos los partidos que se está jugando en el día de hoy. Sport Santa Isabel está recibiendo a Iguponá, Sportivo Iribucuá está recibiendo al Atlético Sport Unido, y el Sport Cerro Verde al Sportivo Arena por la Serie A. Después por la Serie B tenemos los partidos 2 de mayo con San Juan, Sport Nacional con Sport Nueva Estrella, 3 de febrero con San Isidro. Después por la Interserial están jugando Agrícola con el Sport San Nicolás. Bueno, ya va a empezar la segunda etapa. Nosotros dejamos a cargo de Blas Antonio Jiménez y Vicente Paniagua. Bien, muchas gracias, Pabli. Ya regresan los equipos, ya están de vuelta al Sport Cerro Verde, también Sportivo Arendá. Va a arrancar la etapa complementaria, el partido que lo está ganando parcialmente 1-0 el conjunto visitante, y se viene este segundo tiempo, señoras, señores. Ahí ya los jueces también, ya dentro del gramado de juego. A ver, ahí ya estamos también nosotros con las imágenes de vuelta. Y bueno, las imágenes que desde abajo, por ejemplo, tenemos una pequeña dificultad también con el tema del sol. Creo que está jugando a contraluz, entonces por ahí creo que la imagen también algunas dificultades tiene, pero estamos tratando de hacer de la mejor manera posible. Bueno, la falta también de caseta es algo muy imprescindible también ya para el trabajo. Pero bueno, no contamos desde el piso, estamos haciendo, por eso también la dificultad con el tema del sol, y se va complicando un poquito más, pero creo que la gente también lo entenderá y lo está disfrutando, por lo menos de acuerdo a la posibilidad también nuestra, mi querido Vicente, lo estamos haciendo. Sí, señor, así mismo también con la disculpa correspondiente ahí. Ahora ya está arrancando, ya se juega el segundo tiempo, Blas Antonio. Gracias, Vicente Paniagua. Mueve la pelota Arendá, segundo tiempo en marcha. Enseguida actualizamos también los partidos en la categoría sub-20 que ya han culminado, y también los partidos que se están jugando en este momento por la categoría primera división. Aquí está sacando la defensa de Cerro Verde. Aquí baja Mendoza. Tiene Arendá la posición del balón. El esférico para el jugador Dos Santos. Que habilita al jugador Pablo de Sousa. Va de Sousa. Gana la raya. Habilita a Daniel. Atención, va con peligro de gol. Arendá intercepta la defensa. Saca como puede. Y de rebote queda para el jugador Albert Rojo. Va hacia su pórtico, entregó mal, entonces está el empate para Cerro Verde. Va, atención, está el remate de Abel Saracho, pasó cerca. Aquí se complica la defensa, casi le costó el empate Vicente Paniagua. Sí, señor, y aquí error de Barrios, que quiso devolverle la pelota al arquero Cabrera y le consigue dar ese pase a media, entonces que robaba tranquilamente la posición. Saracho lo tuvo para poder empatar, y el remate de Saracho que se le abre ahí cerquita del poste entonces del arquero Cabrera. Aquí llegó con todo Cerro Verde tras el error de Barrios. Intenta salir aquí el equipo de Arendá. El balón para De Sousa, golpe de taco para Benítez. Va Benítez, ya pierde el esférico. Aquí recupera Benítez, el otro Benítez, el atacante del cuadro de Cerro Verde. Saca Augusto Barrios, el balón que queda para Pereira. Benítez, Pereira, la devolución para el 15. Va Arendá, atención con ese avance. Viene la marca, aparece el jugador Santa Cruz. Va a sacar Santa Cruz, se le fue el esférico a un costado. Habrá lateral, corresponde para el equipo de Arendá en zona de ataque. Ahí para cumplir el servicio manual está Benítez. Es tiro de esquina, Blas Antonio. Finalmente córner, Vicente. Sí, señor. Tiro de esquina. Lo último que cobra entonces el árbitro principal. Perfecto. Tiro libre de esquina para Arendá. Benítez para cumplir. Autoriza el árbitro. Centro, segundo palo. Atención, el arquero que sale también. Falta, sí. Una carga, perjuicio del portero. Habrá salida para Cerro Verde. Sí, señor. Y aquí
era conectarse también de cabeza, hubo un choque ahí con el arquero y en esa ocasión da entonces el árbitro principal una falta de ataque que va a corresponder salida desde la valla entonces que va a tener el conjunto de Cerro Verde. Bien, actualizamos los resultados de la categoría sub-20 que ya han culminado todos los partidos que corresponde a esta fecha número 14. Muy bien, tengo ya los resultados. Muchísimas gracias al presidente de la liga, el profesor Joel Cabrera, quien nos provee siempre la información actualizada. Así es que de Pulse por Más, muchas gracias. El resultado final ya, Deportivo Irucuá empató 1-1 con Atlético Sport Unido, categoría sub-20. Otro resultado aquí terminó 0-0. Atlético 2 de Mayo le ganó 2-0 al Sport San Juan. El Atlético, en este caso el Club de Sport 3 de Febrero, perdió de local antes de San Isidro por 1-0. Y Buponá ganó por 2-1 al Sport Santa Isabel. Y el otro partido, Nueva Estrella, ganó 3-0 al Sport Nacional. El partido Unión Agrícola San Nicolás, lo que todavía no estamos teniendo, Blas Antonio. Perfecto, ahí están las informaciones que compartimos con ustedes. Tiene Cerro Verde la pelota, va hacia el costado izquierdo, derecho, digo bien, con Santa Cruz. Iván levanta la cabeza, ahora el centro, pelota arriba, está el empate. Era el empate, aquí perdonó Abel Saracho. Estuvo cerca el cuadro de Cerro Verde del empate Vicente Paniagua. Qué buen centro de Santa Cruz en este caso. Y estaba solito, nada más era para conectar entonces esa jugada Saracho que una vez se está aprovechando esta brillante ocasión que tuvo Cerro Verde de poder por lo menos empatar en este segundo tiempo. Lo tuvo la más clara también Saracho y lo perdona en esta ocasión. Avanza Garandá de vuelta, recupera en zona defensiva Alcides Collante. Collante saca largo. Pelota que pica y queda en poder del jugador Prieto. Prieto no quiere complicar, entonces saca un costado, habrá lateral. En zona de ataque corresponde para el representativo de Garandá en su defensa, digo bien. Aquí tiene Benítez. Benítez juega, pelota para Arturo Mendoza. Ahora participa Benítez. El anticipo fue de la defensa de Cerro Verde, Enciso. Aquí la pelota queda para Martínez. Martínez para Pereira. Pica el número 15. Este tiene buena velocidad. Va el jugador Alberrojo. Termina sacando, o en este caso punteó el jugador de Garandá. Pico fuerte. Y va a ser salida para el equipo de Cerro Verde. El marcador persiste 1-0. Va a sacar desde el fondo el guardameta Antonio Collante. Ahí está el arquero de Cerro Verde. Pelotazo largo. De Sousa conecta, saca con golpe de cabeza, pero comete falta, dice el árbitro. Habrá tiro libre para Cerro Verde. Sí, y aquí dos tantos que saltaba entonces y que metía un brazo por la cabeza del jugador Saracho. El árbitro dice que hay un tiro libre que va a tener a su favor el conjunto de Cerro Verde. Tiro libre para el conjunto local. Ya se prepara el jugador Francisco Collante para levantar el centro. Centro media altura. Pone pecho a la situación aquí el jugador Jorge Luis Martínez. Ahí está la carga de Martínez. El balón para Benítez. Está el segundo. Va Benítez. Le pega al arco. En forma oportuna aquí bloquea Francisco Collante. Va a ser córner para el equipo alberrojo. Martínez que primeramente tranquilizaba la situación bajando de pecho esa pelota y después habilita muy bien a Benítez. Y este que tiene un tiro de esquina. El propio Benítez. Ahí está el centro, pelota arriba. Prieto ganó en las alturas. Aplicó el cabezazo. Bueno, termina en poder del guardameta Antonio Collante. Ahí va a sacar Collante. Saca largo. Pelota que pica y queda para el jugador Martínez. Ahora juega con Augusto Barrios. Martínez de vuelta. Le presiona a Abel Saracho. La falta en perjuicio de Abel Saracho, dice el árbitro. Habrá tiro libre para Cerro Verde. Y de esa posición justamente llegó el gol para Garandá Vicente Paniagua. Sí, señor, exactamente. Y aquí también va a probar su suerte Saracho, que ya tuvo dos ocasiones, entonces que lo desaprovecha. Vamos a ver con esta pelota parada, Blas Antonio. Abel Saracho dispuesta a tirar, mano a la cintura. Señoras, señores, tiro libre para Cerro Verde. Autoriza el juez. Ahí está Saracho. La defensa que saca. Termina por ahí cerca el balón. Ahora sí termina sacando también la defensa. Queda para Martínez. Pica Martínez. Va al lateral derecho. Se proyecta en esta apertura para él. La marca de Alcides Collante. Ya salió el esférico. Va a ser lateral. Corresponde para Arendá, que gana el partido 1-0. Este es Julio César. Pereira descarga hacia el costado zurdo. El balón
para Ramírez, que comete mano, dice el juez. Mano en ataque, va a ser salida para Cerro Verde. Ahí ya sale Cerro Verde. Abel Saracho. Baja Abel, pisa la pelota. La marca de Martínez, sigue Abel Saracho. Cuida la pelota. Ahí está Abel, la marca ahora de Benítez. Sigue Saracho, ahora deja para su compañero. Va el 9 Benítez. Neri Benítez. Se le fue ese balón. A ver, lateral para Cerro Verde, dice el árbitro. Abel Saracho, la marca de Martínez. Pierde Saracho. Martínez juega con De Sousa. Destapado aparece el 9. A ver qué hace De Sousa. Gana su marcador. Va a peligro de gol. De Sousa. Centro por abajo. A ver quién aparece. Nadie aparece para cerrar. Y aquí, bueno, otra vez también Arendá llega en forma muy profunda Vicente Paniagua. Sí, señor. Muy buena jugada de Sousa, tratando de hacer lo individual y después lo consigue zafar de una marca. Entonces abre ese cruce prácticamente buscando a su compañero y no aparece nadie cerrando esa posición, o si no, aparecía ya el segundo del conjunto del Sportivo Arendá. Va Pereira, centro, segundo palo, está el cabezazo. ¡Gol del Sportivo Arendá, señoras y señores! Encontró el segundo tanto, esta vez centro, cabeza y gol. El centro de Pereira, el cabezazo de González, pelota adentro. Arendá pone el segundo, lo hizo el número 17 González. Arendá 2, Cerro Verde 0. Y después de esa centro de Pereira una vez más, que gana muy bien la posición, después que lo mira a González estando solo, tira ese centro y después González aparece cerrando de cabeza, conectando en el segundo palo, que primeramente la pelota picaba y después era imposible para el arquero Collante, y aparece entonces el debutante, su primer gol con la camiseta del Sportivo Arendá. Entonces amplía la ventaja, está ganando 2-0 el Sportivo Arendá. 2-0 el compromiso, señoras, señores. El equipo de Arendá que está 2-0 arriba. Y a ver quién el que termina lesionado. ¿Es Collante, Vicente Paniagua? Sí, señor. Termina sacándole en la camilla. Lo de Cerro Verde también. Cuando hay una modificación del Sportivo Arendá, Blas Antonio abandona la cancha Pablo de Sousa con la casaca número 9 e ingresa Lucas Silguero con la casaca número 18. Ya se produce el primer cambio. Me repetí, por favor, Vicente Paniagua. Sí, señor. Sale Pablo de Sousa con la casaca número 9 e ingresa con la número 18 Lucas Silguero para el Sportivo Arendá. Perfecto, gracias Vicente Paniagua. Ya está el primer cambio, albirrojo. Ya está a la cancha Lucas Silguero por De Sousa. A ver, espera un poco, dice el árbitro. Vamos a ver qué información recibe hacia su línea. Creo que está yendo hacia el costado de juego. Veremos, señoras y señores, mientras Arendá, le contamos que está ganando. Un jugador de Cerro Verde está sentido, por eso paró el juego. Y bueno, el marcador 2-0, 11 minutos segundo tiempo, 56 minutos de partido. El equipo de Arendá que sigue ganando 2-0. Bueno, nosotros seguimos agradeciendo por aquí. Agradecemos a Despensa Maida Milagros en el cruce San Vicente. Te aguarda con todos los artículos en cuanto a despensa se trata. Así que muchísimas gracias a Despensa Maida Milagros, que está respaldando esta transmisión. Nosotros agradecemos también a Magalí Novedades y también a la licenciada Suni Báez, que está respaldando esta transmisión. Desde España está viendo la licenciada Suni Báez, como así también de la distancia están viendo las hermanas Vázquez. Así que muchísimas gracias también por el respaldo a nuestro trabajo. Bien, tiene la pelota Arendá de vuelta. Atención con esta carga. Va insistiendo Lucas Silguero, el recientemente ingresado. Aquí la marca por parte del jugador número 8 del cuadro de Cerro Verde, el jugador Francisco Collante. A ver, otro cambio más en el conjunto albirrojo. Prepara su segundo cambio Vicente Paniagua. Se prepara para ingresar Eliezer Morales. Vamos a ver quién
Abandona la cancha Jorge Luis Martínez, entonces abandona la cancha con la camiseta número 14 e ingresa Eliezer Morales para el Deportivo Brenda. Bueno, veremos también, atención, el cabezazo. Veremos también Vicente Paniagua si con este cambio también hay un cambio posicional entre De Souza y el recientemente ingresado. Sí, señor, me parece que pasa a ocupar un poquito más adelantado Lucas Silguero con González. Y en esta ocasión el ingreso de Eliezer Morales, que va a ocupar también la posición de lateral derecho, o izquierdo mejor dicho, que ocupaba Luis Martínez. Bueno, veremos. Vamos a ver la ubicación. Si es que se ubica hacia el costado derecho Eliezer Morales o termina jugando como lateral zurdo y pasa en este caso el jugador Daniel Dos Santos como lateral derecho. Creo que sería mejor ahí, o se va a sentir mejor en este caso lo de Daniel Dos Santos en esa posición como lateral derecho Vicente Paniagua. Sí, señor, y es lo que seguramente propone también el DT Miranda de meter a los jugadores para que juegue en su posición. En este caso de derecho Dos Santos y de izquierdo va a ser Morales. Va Lucas Silguero que encara, va Lucas, se escapa de su marcador, termina cayendo el jugador albirrojo, no pasó nada, dice el juez, sale en falso, atención, está el tercero, va Ramírez, pisa el esférico, deja para González, gol, gol del Sportivo Arendá, señoras y señores, lo hizo de vuelta González, debut soñado del 17, segundo tanto en su cosecha personal, tercero para su equipo, lo hizo González, 3-0 para Arendá. Sí, señor, sucesión de toques para el Deportivo Arendá, primeramente Lucas Silguero, que trataba de una jugada individual, entonces nacía ese producto de gol, entonces de rebote trataba de entrarle ahí Ramírez y después que lo vio adelantado a González estando solo, nada más tenía que dominar la pelota y definir, y aparece ya ganando 3-0 cómodamente el Deportivo Arendá. Empieza a golear ya el cuadro albirrojo, 3 para Arendá, 0 para Cerro Verde. Y se produce el tercer cambio en el equipo de Arendá también Vicente Paniagua. Sí, señor. También ingresó Álvaro Legal y sale Ramírez para el Deportivo Arendá. Avanza de vuelta el equipo albirrojo, saca como puede la defensa, no quería complicar Collante, Alcides saca un costado, habrá lateral en zona de ataque, corresponde para el equipo albirrojo, que está goleando 3-0, pelota que queda en poder de Lucas Silguero, va Lucas, escapa de su marcador, continúa con el esférico, pisa el área, va Lucas, termina en el piso, no hubo falta de vuelta, dice el juez, habrá salida, ya sale jugando el equipo de Cerro Verde, saca con golpe de cabeza, termina en el jugador de Arendá, habilita ahora para el jugador Eliezer, va Morales, otra vez inclinado también hacia el costado derecho, va Morales, intenta cruzar el centro, bloquea la defensa, va a ser córner para el equipo de Arendá. Sí, señor, y uno de los rapiditos que tiene también en la banca de suplente es Morales, que ingresa muy bien, ocupando bien la posición de lateral izquierdo, ganando también esta posición entonces de tirar un centro y que lo consigue un tiro de esquina que tiene a su favor el Sportivo Arendá. Ahora un jugador del Cerro Verde que vuelve a caer, Blas Antonio, e ingresan de nuevo los camilleros. Sí, señor, ya 60 minutos de juego, ahora ya se va cumpliendo 61, es decir, más de una hora de juego, Vicente Paniagua, y el marcador persiste. 3-0 para el equipo albirrojo y el que se retira es el jugador Britos. Creo que no va a poder continuar también Britos. Veremos si es que lo reemplaza al jugador. Ahí también tiene dificultad los camilleros ahí para sacarle a Britos. Bueno, sí, señor, saliendo, que están dos jugadores caídos. Primeramente era la defensa ahí que se caía y después Brito también que pedía a los camilleros. No sé si el otro ya se levantó y uno quedó ya ahí para poder esperar a los camilleros, que primeramente retirarle a Britos y después que van a volver por el otro. Bueno, ahora sí, se levantó y salió. Bueno, ahí está. Señoras y señores, ¿qué pasó? ¿Termina el partido?
Bueno, ¿qué pasó? Termina el partido a los 60 minutos entonces Vicente Paniagua. A ver qué pasó. Ah, bueno, termina entonces así este partido con la dificultad de que sufrió 3 jugadores lesionados el cuadro del equipo local y ya no tiene banca Vicente Paniagua, a decir que no puede cambiar, por eso termina el partido así de esta manera. Pero esto está permitido, Sí. lo que es la pregunta para mí, en especial porque para mí que tenían que continuar, pero son cosas que seguramente los dirigentes mismos piden al árbitro principal, y no sé si es el capitán del equipo también del conjunto de Cerro Verde, que se acerca a solicitarle esa para que se le presenta que tienen 3 jugadores ya 8 creo que puede jugar. prácticamente lesionados que no van a poder continuar, y cosas así que también no tienen banca de suplentes. Entonces, así como están las cosas, termina el partido a los 60 ya, que se juega desde el segundo tiempo, que estaba ganando prácticamente tranquilamente el Deportivo Oriental. Sí, termina el partido, señoras, señores, así de esta manera entonces el compromiso, el resultado definitorio entonces 3 para Villarendá, 0 para el cuadro de Cerro Verde. Así de esta manera termina este compromiso Vicente Paniagua. Sí, señor, y no sé nosotros, y que con estas imágenes cortamos también para La nota. para volver al próximo miércoles, Blas Antonio, que tenemos también el último partido que se juega en esta segunda ronda, el Deportivo Villarendá, que va a estar recibiendo de local entonces al Sportivo Uruguay. Bueno, nos vamos, Dios mediante será hasta otro encuentro similar.